Hay silencio en las salas de mapas antiguos. Un silencio denso, cargado de polvo y secretos que flotan en el aire como partículas suspendidas en un rayo de luz filtrada. Es en estos espacios olvidados, entre pergaminos amarillentos y atlas encuadernados en cuero agrietado, donde comienza nuestro viaje hacia una de las mayores anomalías de la historia cartográfica. Imaginemos por un momento que sostenemos entre nuestras manos un mapa del siglo XVIII. Las líneas son precisas, trazadas con tinta que ha resistido el paso de los siglos. Los nombres de las naciones se despliegan en caligrafía elegante, marcando fronteras que reconocemos, imperios que estudiamos en la escuela. Pero entonces, en la vasta extensión de Asia, aparece algo que no debería estar ahí, un territorio inmenso, más grande que Europa entera, con un nombre que la historia oficial ha borrado de nuestra memoria colectiva. Tartaria. No estamos hablando de un solo mapa. No es un error de un cartógrafo distraído ni una fantasía medieval pintada en los márgenes del mundo conocido. Tartaria aparece en docenas, en cientos de mapas oficiales creados por las mentes cartográficas más respetadas de su época. En los atlas de Abraham Ortelius del siglo XVI, en las cartas geográficas de Joan Blaeu del XVII, en los mapas de la Enciclopedia Británica del XVIII. Una y otra vez, este imperio fantasma se manifiesta con fronteras definidas, con subdivisiones internas, con ciudades marcadas y rutas comerciales trazadas. ¿Qué es lo que realmente vemos cuando observamos estos mapas con ojos libres de condicionamiento histórico? Vemos un imperio que se extendía desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico, desde Siberia hasta las fronteras de Persia y China. Los cartógrafos no solo dibujaban un nombre vacío sobre un territorio inexplorado. Dividían Tartaria en regiones específicas, Tartaria independiente, Tartaria china, Tartaria moscovita. Cada subdivisión sugería una estructura política compleja, un nivel de organización que requeriría instituciones, comercio, cultura. Pero aquí surge la primera gran fisura en nuestra narrativa histórica oficial. Si consultamos los libros de texto contemporáneos, si preguntamos a los historiadores académicos, si buscamos en las enciclopedias modernas, Tartaria simplemente no existe como civilización. Nos dirán que era meramente un término geográfico vago, una forma europea de referirse a las vastas estepas asiáticas habitadas por tribus nómadas dispersas. Una etiqueta conveniente para lo desconocido, nada más. Sin embargo, esta explicación se desmorona cuando examinamos los detalles con mayor profundidad. Los mapas no muestran un espacio vacío etiquetado vagamente. Muestran capitales, como la ciudad de Tartaria en algunos mapas, o referencias a Samarcanda y otras metrópolis. Indican montañas, ríos, lagos con nombres específicos. Trazan fronteras que cambian de un mapa a otro, sugiriendo que este imperio experimentaba las mismas fluctuaciones territoriales que cualquier otro poder histórico conocido. ¿Sería todo esto producto de la imaginación colectiva de los mejores cartógrafos de 3 siglos consecutivos? Viajemos más profundo en esta anomalía. En el año 1771, la primera edición de la Enciclopedia Británica dedica un artículo extenso a Tartaria. No es una entrada breve ni marginal. Describe la geografía del imperio, sus habitantes, sus costumbres. Habla de ella con la misma naturalidad con la que describiría Francia o el Imperio Otomano. La enciclopedia más autorizada del mundo anglófono del siglo XVIII trata a Tartaria como una realidad geopolítica contemporánea, no como un mito antiguo. Y entonces, algo extraordinario sucede en el siglo XIX. Gradualmente, casi imperceptiblemente, Tartaria comienza a desvanecerse de los mapas nuevos. Las ediciones posteriores de Atlas reemplazan el nombre con divisiones más familiares: Rusia, China, Mongolia. Los territorios que antes portaban el nombre de este vasto imperio son redistribuidos, reetiquetados, absorbidos por las narrativas nacionales emergentes.
Para finales del siglo XIX, Tartaria ha sido completamente borrada de la cartografía oficial. Es como si un imperio del tamaño de un continente hubiera sido literalmente eliminado de la memoria humana en el transcurso de 100 años. ¿Cómo explicamos esta desaparición? La historia oficial nos ofrece una respuesta conveniente, simplemente se trataba de una mejor comprensión geográfica. A medida que los europeos exploraban Asia con mayor detalle, reemplazaron términos vagos con nombres precisos de naciones y regiones reales. Tartaria nunca fue un imperio, era solo ignorancia europea proyectada sobre un mapa. Pero esta explicación requiere que ignoremos algo fundamental: los cartógrafos del siglo XVIII no eran primitivos ignorantes. Eran científicos rigurosos, trabajando con información de exploradores, comerciantes y diplomáticos que habían viajado extensamente por Asia. Cuando Guillaume de Lisle, el cartógrafo real de Francia, dibujaba sus mapas en 1730, no estaba inventando fantasías. Estaba compilando datos de las mejores fuentes disponibles de su época. Cuando la Academia Imperial Rusa producía mapas de Siberia y las regiones orientales, ¿por qué continuarían usando el término Tartaria si no correspondía a ninguna realidad política o cultural significativa? ¿Por qué los británicos, con su vasto imperio y sus extensas redes de inteligencia, mantendrían un error cartográfico durante siglos? Existe otra dimensión perturbadora en esta anomalía. Los mapas antiguos no solo muestran a Tartaria como un territorio en Asia. Algunos mapas, particularmente aquellos enfocados en regiones específicas, revelan detalles arquitectónicos y urbanos. Grabados del siglo XVIII muestran ciudades tartáricas con edificios de cúpulas elaboradas, torres elegantes, estructuras que rivalizan con las grandes capitales europeas de la época. Estas representaciones visuales contradicen directamente la narrativa de tribus nómadas viviendo en tiendas de campaña en las estepas desoladas. Y aquí llegamos al corazón palpitante de nuestro misterio. Si Tartaria fue real, si fue un imperio con ciudades, arquitectura y cultura, ¿dónde están las ruinas? ¿Dónde están los restos arqueológicos de sus metrópolis? ¿Por qué no hay excavaciones que confirmen su existencia? Estas preguntas son válidas, pero presuponen algo crucial: que estaríamos buscando en los lugares correctos y que reconoceríamos lo que encontráramos. ¿Qué pasaría si los edificios que atribuimos a otras civilizaciones fueran en realidad tartáricos? ¿Qué pasaría si las estructuras magníficas que salpican Eurasia, desde San Petersburgo hasta Vladivostok, desde Estambul hasta Samarcanda, fueran heredadas de este imperio borrado y simplemente reasignadas a otras narrativas históricas? La arquitectura neoclásica que floreció súbitamente en Rusia durante el siglo XVIII, ¿fue realmente una importación de estilos occidentales o la apropiación de un legado arquitectónico ya existente? Estas preguntas nos llevan a un territorio donde la historia oficial se vuelve incómoda. Porque si aceptamos la posibilidad de que Tartaria fue real, entonces debemos preguntarnos por qué fue borrada. No hablamos de un olvido natural ni de una simple evolución semántica. Hablamos de la eliminación sistemática de un imperio completo de nuestros registros históricos, un acto que requeriría coordinación, poder y motivación. Los mapas que no deberían existir continúan existiendo en bibliotecas, museos y colecciones privadas alrededor del mundo. Son testigos silenciosos de una realidad que hemos sido entrenados para no ver. Cuando lo sostenemos, cuando trazamos con nuestros dedos las fronteras de ese imperio fantasma, algo resuena en lo profundo de nuestra conciencia. Una memoria ancestral quizás, o simplemente la intuición de que nuestra historia es mucho más extraña y compleja de lo que nos han enseñado. Este es solo el comienzo de nuestro viaje. Los mapas son la puerta de entrada, la primera evidencia tangible de que algo fundamental está mal en nuestra narrativa histórica oficial. Pero como veremos, la cartografía de Tartaria es apenas la superficie. Debajo de ella se ocultan secretos aún más profundos, tecnologías perdidas, catástrofes globales, y una verdad tan perturbadora que requirió el borrado completo de una civilización entera de la memoria colectiva de la humanidad.
Detengámonos ante la fachada de un edificio que la historia oficial afirma fue construido en 1893. Mármol blanco resplandeciente, columnas corintias que se elevan 15 metros hacia el cielo, frisos elaborados con escenas mitológicas talladas con una precisión que haría llorar a los maestros del Renacimiento. Los registros oficiales nos dicen que este palacio fue erigido en 6 meses. 6 meses desde la primera piedra hasta la inauguración ceremonial, con miles de espectadores maravillados ante su magnificencia recién nacida. Ahora, dejemos que esa información se asiente en nuestra conciencia por un momento. 6 meses. 180 días para extraer toneladas de mármol de canteras distantes, transportarlo a través de continentes, cortarlo con precisión milimétrica, ensamblarlo en estructuras que desafían las leyes de la ingeniería, y decorarlo con ornamentación que requeriría años de trabajo artesanal incluso con herramientas modernas. ¿Suena esto posible? ¿Suena siquiera remotamente plausible cuando consideramos las limitaciones tecnológicas del siglo XIX? Pero esta no es una anomalía aislada. Es un patrón que se repite una y otra vez en los registros históricos de ese siglo. La Exposición Universal de Chicago en 1893 presentó más de 200 edificios monumentales que, según los documentos oficiales, fueron construidos en menos de 2 años. Estructuras que rivalizaban con los palacios europeos más grandiosos, con cúpulas que dominaban el horizonte, con fachadas que se extendían por manzanas enteras. Y luego, nos dicen, todos estos edificios fueron demolidos después de la exposición porque eran temporales, construidos con yeso y madera sobre marcos de hierro. Las fotografías de la época cuentan una historia diferente. Cuando examinamos las imágenes con detenimiento, cuando ampliamos los detalles, lo que vemos no son estructuras de yeso. Vemos edificios de piedra maciza con profundidad estructural real, con sombras que revelan masa y peso, con detalles arquitectónicos que ningún molde temporal podría reproducir. Las ventanas tienen marcos de piedra tallada, los muros muestran el trabajo de cantería experta, las columnas exhiben el veteado natural del mármol auténtico. Viajemos ahora en nuestra imaginación a San Petersburgo, esa joya arquitectónica que supuestamente surgió de los pantanos del norte en tiempo récord. La narrativa oficial nos cuenta que Pedro el Grande fundó la ciudad en 1703 y que, en pocas décadas, se transformó en una metrópoli de palacios barrocos y neoclásicos que rivalizaban con cualquier capital europea. El Palacio de Invierno, con sus 1500 habitaciones, fue supuestamente construido y reconstruido múltiples veces en el siglo XVIII. Cada versión más elaborada que la anterior, cada una erigida en plazos que desafían toda lógica constructiva. Pero aquí es donde nuestra exploración se vuelve más inquietante. Cuando comparamos la arquitectura de San Petersburgo con edificios en ciudades separadas por miles de kilómetros, encontramos similitudes asombrosas. Los mismos estilos neoclásicos, las mismas proporciones perfectas, los mismos métodos de construcción aparecen simultáneamente en lugares tan distantes como Washington, Melbourne, Buenos Aires y Calcuta. Es como si existiera un lenguaje arquitectónico universal que de repente floreció en todo el mundo durante el siglo XIX, sin un periodo de desarrollo gradual, sin experimentación visible, sin las imperfecciones que caracterizan la evolución natural de cualquier estilo artístico. Consideremos la complejidad técnica de estas estructuras. Las cúpulas masivas que coronan muchos edificios decimonónicos requieren un conocimiento avanzado de ingeniería estructural. La distribución precisa del peso, el cálculo de tensiones y compresiones, la selección de materiales con propiedades específicas. Sin embargo, nos dicen que sociedades que acababan de salir de la Edad Media, que hace apenas décadas vivían en construcciones de madera y adobe, de repente dominaron estas técnicas con maestría absoluta. No hay curva de aprendizaje visible en el registro arquitectónico. Los edificios no evolucionan desde primitivos hasta sofisticados, aparecen completamente formados, perfectos desde su concepción. La simetría de estos edificios es otro elemento que merece nuestra atención profunda. Hablamos de simetría perfecta, no aproximada.
Mediciones modernas con tecnología láser revelan que muchos edificios del siglo XIX tienen desviaciones de simetría de menos de 1 centímetro en estructuras que abarcan cientos de metros. Esto es extraordinario incluso para la construcción contemporánea con maquinaria computarizada. ¿Cómo lograron los constructores del siglo XIX, trabajando con herramientas manuales y sin sistemas de medición digital, esta precisión sobrehumana? Y luego está la ornamentación. Acerquémonos a los frisos, a las molduras, a los capiteles de las columnas. Cada centímetro cuadrado está cubierto de detalles intrincados. Hojas de acanto con venas delicadas, rostros humanos con expresiones individualizadas, escenas complejas con docenas de figuras entrelazadas. Si un maestro artesano moderno trabajando con herramientas eléctricas dedicara 8 horas diarias a tallar uno de estos frisos, necesitaría meses para completar un solo panel. Pero estos edificios tienen miles de metros cuadrados de ornamentación. La matemática simplemente no funciona cuando tratamos de encajar este trabajo artesanal en los plazos de construcción documentados. Existe también el misterio de los materiales. Los bloques de granito que forman los cimientos de muchos edificios pesan decenas de toneladas cada uno. Han sido cortados con una precisión que permite que se ajusten entre sí sin mortero, al estilo de la mampostería incaica o egipcia. Las superficies son tan lisas que apenas puedes sentirlas juntas con los dedos. ¿Qué tecnología del siglo XIX podría lograr este nivel de precisión en piedra tan dura? Los documentos históricos hablan de sierras de mano y cinceles, herramientas que tomarían semanas para cortar un solo bloque de estas dimensiones y características. La distribución geográfica de esta arquitectura imposible nos lleva de vuelta a nuestro tema central, Tartaria. Los edificios más espectaculares, aquellos que desafían más flagrantemente las narrativas oficiales de construcción, se concentran precisamente en las regiones que los mapas antiguos identificaban como territorio tartárico. Desde Siberia hasta Asia Central, desde Europa del Este hasta las costas del Pacífico, encontramos palacios, catedrales, edificios gubernamentales y estaciones de tren construidos con el mismo estilo grandioso, la misma maestría técnica imposible. ¿Y si estos edificios no fueron construidos en el siglo XIX? ¿Y si ya existían, heredados de una civilización anterior que dominaba técnicas de construcción que hemos olvidado o que nos han sido ocultadas? Esta posibilidad explicaría la perfección instantánea de los estilos arquitectónicos, la similitud global de diseños, la imposibilidad matemática de los plazos de construcción documentados. No estamos viendo el surgimiento de nuevas técnicas constructivas, estamos presenciando la apropiación y reasignación de estructuras preexistentes. Las fotografías del siglo XIX nos ofrecen pistas adicionales. En muchas imágenes de ciudades recién desarrolladas, vemos edificios magníficos rodeados de terrenos sin urbanizar, como si los palacios hubieran estado allí primero y la ciudad se estuviera construyendo alrededor de ellos, no al revés. Vemos estructuras cubiertas parcialmente de lodo o sedimento, sugiriendo que fueron excavadas más que construidas. Vemos ventanas tapiadas en los primeros pisos, puertas que se abren a muros de tierra, escaleras que descienden a sótanos que alguna vez fueron plantas principales. El patrón se vuelve más claro cuando prestamos atención a los detalles que la historia oficial prefiere ignorar. Los edificios denominados temporales de las exposiciones universales tenían sistemas de electricidad tan avanzados que iluminaban ciudades enteras. Tenían sistemas de calefacción, fontanería y ventilación que funcionaban con una eficiencia que supera a muchos edificios modernos. ¿Realmente vamos a creer que estos sistemas complejos fueron instalados en estructuras de yeso que serían demolidas meses después? ¿O estamos viendo la reactivación de infraestructura que ya existía, lista para ser utilizada? La arquitectura nos habla si sabemos escucharla. Cada piedra perfectamente cortada, cada cúpula imposible, cada friso elaborado es un testimonio silencioso de una realidad que contradice nuestra historia oficial. Estos edificios no son productos de una sociedad del siglo XIX luchando por modernizarse. Son vestigios de algo mucho más antiguo, mucho más avanzado.
Son las huellas de Tartaria, esperando que abramos nuestros ojos y finalmente las veamos por lo que realmente son, evidencia de una civilización que construía con maestría que aún no podemos comprender completamente, y que alguien decidió que debíamos olvidar. Levantemos nuestros ojos hacia las cúpulas. Hacia esas agujas metálicas que perforan el cielo desde las cimas de catedrales, palacios y edificios institucionales alrededor del mundo. La historia oficial nos ha enseñado a verlas como simples ornamentos, como expresiones de vanidad arquitectónica o símbolos religiosos apuntando hacia los cielos. Pero cuando observamos con verdadera atención, cuando analizamos sus formas, sus proporciones, sus patrones de distribución, una pregunta inquietante emerge desde lo profundo de nuestra conciencia. ¿Y si estas estructuras nunca fueron ornamentos? ¿Y si fueron diseñadas con un propósito funcional que hemos olvidado por completo? Cada catedral gótica europea porta en su cúspide una compleja estructura de metal. No es una simple cruz ni una aguja sencilla. Es un ensamblaje elaborado de esferas, cruces, barras y puntas que sigue patrones geométricos específicos. Algunas tienen configuraciones de 3 esferas superpuestas, otras presentan coronas radiantes con múltiples puntas dirigidas en ángulos precisos. Los arquitectos modernos, cuando se les pregunta sobre el propósito de estos diseños tan elaborados, ofrecen explicaciones vagas sobre simbolismo religioso o estética. Pero la complejidad matemática de estas estructuras sugiere algo mucho más profundo. Viajemos mentalmente a San Petersburgo, a la Catedral de San Isaac. Su cúpula está coronada por una estructura de bronce dorado que pesa varias toneladas. No es una pieza sólida sino un ensamblaje de componentes geométricos precisos, esferas de diferentes tamaños conectadas por barras en ángulos calculados, todo culminando en una cruz con brazos que se extienden en proporciones específicas. El oro que la recubre no es simple decoración, el oro es uno de los mejores conductores de electricidad conocidos. ¿Por qué dedicarían recursos tan valiosos a recubrir una estructura que supuestamente solo tiene función ornamental? Las similitudes entre estas agujas arquitectónicas y las antenas electromagnéticas modernas son imposibles de ignorar cuando las estudiamos con ojos técnicos. Las antenas diseñadas para captar ondas de radio o transmitir señales electromagnéticas utilizan configuraciones específicas, longitudes calculadas según las frecuencias que deben resonar, geometrías que optimizan la recepción direccional, materiales conductores que minimizan la pérdida de energía. Cuando comparamos estos principios con las estructuras que coronan edificios históricos, los paralelos son asombrosos. Las proporciones no son arbitrarias, responden a razones matemáticas que se repiten una y otra vez en diferentes continentes. Pero captar qué exactamente es lo que nos lleva al concepto del éter, esa sustancia misteriosa que los físicos del siglo XIX creían que permeaba todo el espacio. Antes de que Einstein popularizara la relatividad y el concepto de éter fuera descartado por la física oficial, los científicos más brillantes de su época aceptaban que el espacio no estaba vacío. Creían en un medio universal a través del cual se propagaban las ondas electromagnéticas, una especie de océano invisible que llenaba el cosmos. Nikola Tesla dedicó su vida a explorar las propiedades de este éter y a desarrollar tecnologías para extraer energía directamente de él. Ahora, imaginemos por un momento que las civilizaciones antiguas, particularmente Tartaria, dominaban una tecnología que nosotros hemos perdido u olvidado. Una tecnología basada no en combustibles fósiles ni en generadores mecánicos, sino en la capacidad de resonar con las frecuencias del éter mismo. Las agujas en las cúpulas no serían decorativas, serían transductores, dispositivos diseñados para captar energía ambiental y convertirla en electricidad utilizable. Los edificios completos funcionarían como sistemas de recolección energética, con sus estructuras metálicas actuando como antenas masivas sintonizadas a frecuencias específicas. Esta teoría explicaría varios misterios arquitectónicos que la historia convencional no puede resolver satisfactoriamente. ¿Por qué tantos edificios históricos tienen elaborados sistemas de barras metálicas que recorren sus estructuras, conectando las agujas superiores con redes de conductos que descienden a través de las paredes? Los arquitectos modernos asumen que estos sistemas eran para protección contra rayos,
pero su complejidad va mucho más allá de lo necesario para una simple descarga eléctrica ocasional. Son redes diseñadas para conducir flujos constantes de energía, para distribuirla a través de todo el edificio. Los pisos de mármol y granito de estos edificios históricos también cobran nuevo significado bajo esta perspectiva. Estos materiales no son solo estéticamente hermosos, son dieléctricos naturales, sustancias que pueden almacenar carga eléctrica sin conducirla directamente. Un edificio con pisos de piedra natural y paredes gruesas de mampostería actúa como un gigantesco capacitor, capaz de almacenar la energía captada por las estructuras superiores. Las habitaciones mismas se convertirían en espacios cargados electromagnéticamente, con efectos potenciales sobre cualquier cosa dentro de ellas. Observemos también la distribución geográfica de estos edificios con agujas elaboradas. No están dispersos aleatoriamente. Forman patrones, líneas que conectan ciudades separadas por cientos de kilómetros. Cuando trazamos estas conexiones en mapas modernos, descubrimos que muchos siguen líneas ley, aquellas alineaciones misteriosas de sitios antiguos que investigadores alternativos han identificado durante décadas. ¿Podría ser que estos edificios estuvieran posicionados estratégicamente para formar una red energética global? Una rejilla que permitiría no solo captar energía sino también transmitirla de un punto a otro sin necesidad de cables? La idea de transmisión inalámbrica de energía no es ciencia ficción. Nikola Tesla demostró los principios básicos en su laboratorio de Colorado Springs a finales del siglo XIX. Su torre Wardenclyffe, construida en 1901, fue diseñada específicamente para transmitir electricidad a través de la atmósfera sin cables. Tesla creía que podía iluminar ciudades enteras utilizando solo una torre transmisora central. El proyecto fue abandonado cuando sus financiadores se dieron cuenta de que la energía inalámbrica gratuita eliminaría la necesidad de medidores y facturación. Pero ¿y si Tesla no estaba inventando algo nuevo? ¿Y si estaba redescubriendo principios que Tartaria ya había dominado? Las fotografías antiguas nos ofrecen evidencia visual intrigante. Imágenes de ciudades del siglo XIX muestran edificios iluminados brillantemente en sus interiores, con luz que parece emanar uniformemente de las paredes y techos, no de lámparas puntuales visibles. Los sistemas de iluminación de gas de la época producían luz cálida y titilante desde fuentes localizadas. Pero en estas fotografías vemos algo diferente, una luminosidad difusa y constante que se asemeja más a la fluorescencia moderna que a cualquier tecnología de iluminación conocida del siglo XIX. Estamos viendo edificios que aún retenían algo de su función original, captando energía ambiental para generar luz. Los documentos históricos contienen referencias crípticas que cobran nuevo significado cuando las reexaminamos bajo esta lente. Relatos de viajeros del siglo XVIII describen edificios en regiones remotas de Asia que brillaban por la noche sin fuego visible. Crónicas medievales hablan de torres que producían un zumbido audible cuando el clima cambiaba, como si estuvieran resonando con fuerzas atmosféricas. Estos testimonios fueron descartados como superstición o exageración, pero ¿y si eran descripciones literales de tecnología en funcionamiento? La supresión de esta tecnología, si alguna vez existió, habría requerido no solo destrucción física sino también reescritura conceptual. Las agujas y estructuras metálicas tuvieron que ser reclasificadas como meramente decorativas. El conocimiento de cómo sintonizar estas antenas con las frecuencias correctas, cómo mantener los sistemas, cómo integrarlos con la red global, todo eso tuvo que ser borrado de la memoria colectiva. Los edificios que no podían ser destruidos fueron desconectados, sus sistemas internos desmantelados, sus agujas reducidas a símbolos vacíos. Y sin embargo, las estructuras permanecen. Cada aguja apuntando al cielo es un testimonio silencioso de posibilidades perdidas. Son recordatorios de que la humanidad pudo haber tenido acceso a energía libre, ilimitada, disponible para todos sin costo ni control centralizado. Esta tecnología habría hecho imposible el modelo económico que domina nuestro mundo moderno, un modelo basado en la escasez artificial de recursos energéticos.
¿Es coincidencia que la era del petróleo comenzara precisamente cuando estos edificios dejaron de funcionar como se diseñaron originalmente? Cuando caminamos por ciudades antiguas y levantamos la vista hacia esas agujas ornamentadas, estamos viendo los restos de una infraestructura global de energía libre. Estamos contemplando la evidencia física de que Tartaria, o quien fuera que construyera estos edificios, había resuelto el problema energético de la humanidad hace siglos. Y alguien decidió que ese conocimiento era demasiado peligroso, demasiado liberador, para permitir que sobreviviera. Las antenas todavía están ahí, oxidadas y silenciosas, esperando el día en que recordemos su verdadero propósito. En el invierno de 1899, un hombre solitario caminaba por las calles nevadas de Colorado Springs, con la mirada perdida en pensamientos que la mayoría de sus contemporáneos considerarían demencia. Nikola Tesla acababa de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Había logrado encender 200 lámparas sin cables, transmitiendo electricidad a través de la Tierra misma desde su laboratorio experimental. Pero lo que realmente obsesionaba a Tesla no era la hazaña técnica en sí, sino la certeza creciente de que no estaba descubriendo algo nuevo. Estaba recordando algo muy antiguo, algo que la humanidad había conocido y perdido. Tesla hablaba del éter con la convicción de quien ha tocado directamente esa sustancia invisible. Para él, el espacio no estaba vacío sino repleto de un fluido energético que podía ser agitado, dirigido y aprovechado. Escribió extensamente sobre cómo las ondas electromagnéticas no viajaban a través de la nada, sino que eran perturbaciones en este medio universal. Sus experimentos demostraron que podía crear ondas estacionarias en la Tierra, convirtiendo el planeta entero en un conductor gigantesco. La implicación era revolucionaria, la energía podría extraerse de este campo ambiental y distribuirse a cualquier punto del globo sin necesidad de cables, medidores o infraestructura costosa. Pero aquí es donde nuestra narrativa se conecta profundamente con los capítulos anteriores. Cuando Tesla diseñó su torre Wardenclyffe en Long Island, no estaba simplemente experimentando con principios eléctricos nuevos. Estaba construyendo algo que resonaba con una arquitectura mucho más antigua. Observemos las fotografías de la torre, una estructura de madera de 57 metros coronada por una cúpula metálica de casi 20 metros de diámetro. La cúpula estaba cubierta de cobre, ese conductor excepcional, y en su cima había una aguja que se elevaba hacia el cielo. ¿No suena familiar este diseño? Es casi idéntico a las estructuras que coronan los edificios tartáricos que exploramos en capítulos anteriores. Tesla mismo dejó pistas crípticas sobre sus inspiraciones. En entrevistas raramente citadas, mencionaba haber estudiado dibujos de torres antiguas de civilizaciones olvidadas. Hablaba de principios de resonancia que los constructores antiguos comprendían intuitivamente. En una ocasión comentó que sus inventos no eran creaciones sino redescubrimientos, que estaba desenterrando conocimientos que habían sido sepultados deliberadamente. Estas declaraciones fueron ignoradas o ridiculizadas por la comunidad científica de su tiempo, pero cuando las colocamos en el contexto de la arquitectura tartárica, adquieren un peso inquietante. La construcción de Wardenclyffe comenzó en 1901 con financiamiento del magnate Morgan. Tesla prometía comunicaciones inalámbricas intercontinentales, pero su verdadera visión era mucho más ambiciosa. Quería crear una red de torres similares alrededor del mundo, cada una sintonizada para resonar con las otras, formando un sistema global de transmisión de energía. La electricidad sería tan libre como el aire, disponible para cualquier persona con un receptor simple. No habría facturas, no habría monopolios corporativos controlando el acceso a la energía. Era una visión de liberación tecnológica total. Entonces, en 1906, Morgan cortó abruptamente el financiamiento. La razón oficial fue que Tesla no estaba cumpliendo con sus promesas de comunicaciones inalámbricas rentables. Pero la verdadera razón se reveló en una carta que Morgan supuestamente escribió: si cualquiera puede tomar energía del aire libremente, ¿dónde ponemos el medidor? Esta pregunta simple contenía la semilla de la destrucción del sueño de Tesla.
Un sistema energético que no puede ser medido, facturado y controlado no tiene valor para quienes basan su poder en el control de recursos. La torre fue desmantelada en 1917, oficialmente por deudas impagadas. Pero el momento es sospechoso. Estados Unidos acababa de entrar en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que estaba redibujando el mapa del mundo. Las últimas regiones que en los mapas antiguos llevaban el nombre de Tartaria estaban siendo absorbidas completamente por nuevas configuraciones nacionales. Y aquí, en el otro lado del mundo, la última torre moderna diseñada según principios de energía libre era reducida a escombros. ¿Coincidencia? ¿O la culminación de un proceso de borrado que había estado desarrollándose durante más de un siglo? Pero profundicemos en los principios técnicos que Tesla estaba explorando. Su comprensión del éter no era mística ni vaga, era matemáticamente precisa. Tesla calculó que la Tierra tiene una frecuencia de resonancia natural, aproximadamente 7.8 hercios, un valor que décadas después sería confirmado y nombrado resonancia Schumann. Descubrió que al generar pulsos eléctricos sincronizados con esta frecuencia natural, podía crear ondas que se amplificarían al viajar a través del planeta. La Tierra misma se convertiría en un conductor resonante, amplificando la señal en lugar de disiparla. Esta resonancia planetaria es clave para comprender cómo pudo funcionar la red energética tartárica. Si cada edificio con su aguja metálica estaba sintonizado a la frecuencia correcta, todos vibrarían en armonía con el campo electromagnético terrestre. No necesitarían generar energía activamente, solo necesitarían resonar con el flujo natural que ya existe. Es similar a como un diapasón empieza a vibrar cuando otro diapasón de la misma frecuencia suena cerca. Los edificios tartáricos serían diapasones arquitectónicos gigantescos, todos resonando con la sinfonía electromagnética del planeta. Tesla también experimentó con lo que llamaba transmisión a través de una sola línea. Descubrió que podía enviar energía usando la Tierra como un conductor y la atmósfera como otro, eliminando la necesidad de un circuito de retorno. Sus experimentos en Colorado Springs demostraron que podía iluminar bombillas enterradas en el suelo a kilómetros de distancia de su transmisor. Imaginemos ahora este principio aplicado a escala global, edificios actuando como receptores terrestres, sus agujas captando energía de la atmósfera ionizada, creando un circuito completo sin necesidad de cables visibles. La ionosfera, esa capa de la atmósfera cargada eléctricamente, juega un papel crucial en este sistema. Tesla comprendió que la ionosfera actúa como un espejo conductor que refleja ondas electromagnéticas de vuelta a la Tierra. Propuso que sus transmisores podrían enviar pulsos que rebotarían entre la Tierra y la ionosfera, viajando alrededor del mundo con pérdidas mínimas. Cualquier receptor sintonizado a la frecuencia correcta podría interceptar estas ondas y extraer energía de ellas. Es un sistema elegante que utiliza la estructura natural del planeta como infraestructura. Pero si esta tecnología funcionaba, si Tesla pudo demostrarla, ¿por qué no la vemos en uso hoy? La respuesta va más allá de la simple codicia corporativa. Un sistema de energía libre descentralizada haría imposible el control social a través del acceso energético. Los gobiernos no podrían usar el corte de electricidad como herramienta de coerción. Las poblaciones serían energéticamente independientes. Las guerras por petróleo, carbón y gas natural perderían todo sentido. El orden mundial construido sobre el control de recursos energéticos escasos colapsaría. Tesla pasó sus últimos años en el olvido, viviendo en habitaciones de hotel, alimentando palomas en los parques de Nueva York. Cuando murió en 1943, agentes del gobierno confiscaron inmediatamente todos sus documentos y notas de investigación. Oficialmente, para proteger secretos que podrían ser explotados por enemigos de guerra. Pero muchos de esos documentos nunca fueron devueltos ni desclasificados. Las investigaciones más radicales de Tesla, aquellas que tocaban los principios de energía libre, permanecen ocultas o han sido destruidas. Existe un paralelo sombrío entre el destino de Tesla y el destino de Tartaria. Ambos fueron sistemáticamente borrados de la narrativa oficial.
Chasua fue reducido a una nota al pie en la historia de la electricidad, eclipsado por Edison y Marconi. Tartaria fue eliminada completamente de los mapas y libros de texto. Ambos representaban una amenaza al orden establecido, uno tecnológicamente, el otro históricamente. Y ambos guardaban el mismo secreto fundamental, que la humanidad tuvo acceso a energía libre y lo perdió, no por limitaciones técnicas, sino por decisiones políticas y económicas. Cuando miramos las agujas de los edificios antiguos con el conocimiento de lo que Chasua intentó lograr, vemos la conexión inevitable. No son dos misterios separados sino dos capítulos de la misma historia. Una civilización antigua dominó los principios de energía libre, construyó una red global para distribuirla, y fue deliberadamente destruida. Siglos después, un genio solitario redescubrió esos principios y fue silenciado antes de que pudiera devolverle a la humanidad lo que le habían robado. El secreto persiste, oculto a plena vista en torres oxidadas y documentos clasificados, esperando el momento en que estemos listos para reclamarlo nuevamente. Caminemos por las calles de cualquier ciudad antigua y prestemos atención a algo que hemos aprendido a no ver. Las escaleras que descienden hacia sótanos oscuros, las ventanas semienterradas que asoman apenas sobre el nivel de la acera, las puertas que se abren directamente a muros de tierra compactada. Durante generaciones nos han dicho que estas anomalías son el resultado natural del asentamiento urbano, de capas de civilización construyéndose sobre capas anteriores a lo largo de siglos. Pero cuando examinamos la evidencia fotográfica del siglo XIX, cuando medimos las profundidades del enterramiento, cuando consideramos la escala global del fenómeno, emerge una verdad mucho más perturbadora: algo sepultó el mundo en lodo. Las fotografías antiguas son testimonios silenciosos de esta catástrofe. Imágenes de San Petersburgo de 1860 muestran equipos de trabajadores excavando edificios completos que estaban enterrados hasta sus segundos pisos. No estaban desenterrando ruinas antiguas, estaban liberando estructuras relativamente modernas que habían sido sepultadas en sedimento. Las ventanas del primer piso emergían del lodo como ojos que se abren después de un largo sueño. Las puertas principales estaban a 3 metros bajo tierra, convertidas en entradas de sótanos por la simple acumulación de sedimento sobre ellas. Este patrón se repite en ciudades de todo el mundo con una consistencia que desafía la explicación convencional. En Estados Unidos, fotografías de Chicago, Nueva York y San Francisco del siglo XIX muestran el mismo fenómeno. En Europa, París, Londres y Roma tienen extensas redes de túneles y cámaras subterráneas que alguna vez fueron calles y edificios de superficie. En Asia, ciudades desde Estambul hasta Beijing muestran evidencia de enterramiento masivo. La distribución geográfica es tan amplia que sugiere un evento global, no una serie de inundaciones locales independientes. ¿Pero qué tipo de evento podría depositar metros de sedimento sobre ciudades enteras en un periodo corto de tiempo? La geología convencional nos habla de procesos graduales que toman milenios. Sin embargo, la evidencia sugiere algo mucho más rápido y violento. El sedimento que cubre estos edificios no muestra la estratificación característica de depósitos lentos. Es homogéneo, como si hubiera sido depositado en un solo evento masivo. Su composición es similar a lo que veríamos después de una inundación catastrófica que arrastra tierra, limo y detritos en una mezcla caótica. Los investigadores de la teoría del mudflood proponen que en algún momento del siglo XVIII o principios del XIX, una catástrofe global de proporciones bíblicas barrió el planeta. Podría haber sido un evento cósmico, un cambio en el campo magnético terrestre, o incluso un arma tecnológica de destrucción masiva. Sea cual fuera la causa, el resultado fue una ola de lodo líquido que cubrió vastas extensiones de tierra, sepultando ciudades, borrando infraestructura y obligando a los sobrevivientes a literalmente excavar su camino de regreso a la superficie. Consideremos la consistencia del sedimento encontrado en estos enterramientos. Es extraordinariamente uniforme en composición, sin las variaciones que esperaríamos de depósitos formados a lo largo de siglos por diferentes procesos. Los análisis muestran una mezcla de arcilla, limo y materia orgánica que sugiere un origen catastrófico.
Es similar al sedimento que se encuentra después de grandes tsunamis o inundaciones volcánicas, eventos que depositan enormes cantidades de material en periodos muy cortos. La diferencia es que este sedimento cubre continentes enteros, no solo regiones costeras o valles específicos. Las narrativas históricas del siglo XIX contienen pistas que hemos aprendido a ignorar. Periódicos de la época reportan regularmente descubrimientos de edificios enterrados durante excavaciones urbanas. Los reportes describen estructuras intactas encontradas a profundidades de 5, 10, incluso 15 metros bajo las calles modernas. Estos descubrimientos eran tan comunes que apenas generaban sorpresa. Los trabajadores simplemente excavaban alrededor de ellos, los rellenaban o los incorporaban como sótanos de nuevas construcciones. Era como si toda una generación estuviera participando en un proyecto masivo de recuperación después de un desastre que ya no se mencionaba abiertamente. Existe también evidencia en la arquitectura misma. Muchos edificios históricos tienen puertas ornamentadas y elaboradas que ahora se abren a 3 o metros sobre el nivel del suelo, accesibles solo por escaleras modernas que claramente fueron añadidas posteriormente. Estas puertas fueron diseñadas como entradas principales a nivel de calle. Su elevación actual solo tiene sentido si aceptamos que el nivel de la calle original está ahora enterrado varios metros bajo tierra. Los arquitectos no diseñan entradas principales que requieran escalar escaleras empinadas sin razón estética o funcional, estas escaleras son adaptaciones forzadas a una nueva realidad topográfica. Los sótanos de edificios antiguos revelan otra anomalía inquietante. Muchos tienen techos ornamentados con molduras decorativas, candelabros y frescos elaborados. ¿Quién decora el techo de un sótano con el mismo cuidado que una sala de recepción principal? La respuesta se vuelve obvia cuando reconocemos que estos espacios no fueron construidos como sótanos. Eran pisos principales que fueron enterrados y reutilizados. Las ventanas en estos espacios subterráneos no son pequeños tragaluces funcionales, son ventanas de tamaño completo con marcos ornamentados, ahora sirviendo como aberturas inútiles hacia muros de tierra. La cronología del mudflood es difícil de precisar exactamente, pero las pistas convergen hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX. Este periodo coincide con varios eventos históricos misteriosos. Hubo años consecutivos de inviernos anormalmente fríos y veranos fallidos, registrados como anomalías climáticas sin explicación clara. Hubo reportes de cielos oscurecidos y puestas de sol extrañas en múltiples continentes. Y hubo, curiosamente, un periodo de intensa actividad de mapeo y remapeo del mundo, como si las geografías conocidas hubieran cambiado y necesitaran ser redocumentadas. El evento más citado en este contexto es la erupción del Tambora en Indonesia en 1815, que produjo el año sin verano de 1816. Las cenizas volcánicas bloquearon la luz solar globalmente, causando cosechas fallidas y hambrunas. ¿Pero podría haber sido este solo un síntoma de algo más grande? Un evento que no solo arrojó cenizas al cielo sino que también desató fuerzas geológicas masivas capaces de licuar y movilizar enormes cantidades de sedimento. Las tradiciones orales de pueblos indígenas alrededor del mundo hablan de grandes inundaciones de barro en este periodo, historias que la academia ha descartado como mitos locales sin conexión histórica real. La teoría del mudflood también explicaría la repentina necesidad de las exposiciones universales que discutimos en capítulos anteriores. Si ciudades enteras fueron parcialmente enterradas, los edificios que permanecieron en pie o que fueron excavados necesitarían ser recontextualizados. Las exposiciones universales no serían construcciones nuevas sino eventos de limpieza y reutilización de arquitectura tartárica que había sobrevivido al diluvio. Los organizadores presentarían estos edificios como construcciones temporales modernas, borrando su verdadero origen y antigüedad. Después de las exposiciones, muchos serían demolidos no porque fueran temporales, sino para eliminar evidencia de una civilización anterior. Los registros de población del siglo XIX presentan otra anomalía vinculada al mudflood. Hubo fluctuaciones masivas en censos de múltiples países sin explicaciones claras de guerra o enfermedad.
Ciudades reportaban poblaciones mucho menores de lo que su infraestructura sugeriría que podrían albergar. Es como si grandes porciones de la población hubieran desaparecido, dejando atrás solo ciudades parcialmente habitadas que necesitaban ser repobladas y las historias de sus habitantes originales reescritas o borradas completamente. La pregunta más perturbadora permanece: ¿fue el mudflood un evento natural o fue causado deliberadamente? Algunos investigadores proponen que la red energética tartárica que exploramos en capítulos anteriores pudo haber sido desestabilizada intencionalmente, causando una catástrofe electromagnética que licuó el suelo a escala continental. Otros sugieren armas atmosféricas avanzadas que manipularon el clima para crear lluvias torrenciales sin precedentes. Sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo: una civilización avanzada fue literalmente sepultada, sus ciudades cubiertas, su tecnología desconectada, su historia preparada para ser reescrita. Cuando caminamos sobre las calles modernas, estamos literalmente pisando sobre un mundo perdido. Bajo nuestros pies yacen pisos completos de edificios, calles antiguas, plazas y monumentos que esperan ser redescubiertos. El mudflood no solo enterró estructuras físicas, enterró una era completa de la historia humana. Y mientras los sobrevivientes excavaban hacia la luz, alguien se aseguró de que olvidaran lo que había sido sepultado y por qué. Imaginemos por un momento que estamos en Chicago en el verano de 1893. Ante nuestros ojos se extiende la Ciudad Blanca, un complejo de más de 200 edificios que cubren casi 3 kilómetros cuadrados. Palacios de mármol resplandecientes se reflejan en lagunas artificiales, columnatas neoclásicas se elevan hacia el cielo, cúpulas doradas brillan bajo el sol de Illinois. 26 millones de personas visitarán esta maravilla arquitectónica en los 6 meses que permanecerá abierta. Y luego, nos dicen, todo será demolido porque estos edificios magníficos son solo temporales, construidos con yeso sobre marcos de madera. Esta narrativa se ha repetido para cada gran exposición universal del periodo que va desde 1850 hasta 1920. París en 1889 con su Torre Eiffel y el Palacio de la Electricidad. San Luis en 1900 con su Palacio de las Artes. San Francisco en 1915 con su exposición Panamá Pacífico. Londres, Viena, Filadelfia, cada ciudad que organizaba estas exposiciones aparentemente creaba ciudades completas de la nada en cuestión de meses, solo para destruirlas poco después. La lógica económica de esta empresa es absurda cuando la examinamos detenidamente, pero la hemos aceptado sin cuestionamiento durante más de un siglo. Comencemos con la matemática básica de la construcción. Los registros oficiales afirman que la Ciudad Blanca de Chicago fue construida en aproximadamente 2 años por equipos de trabajadores. 200 edificios monumentales, muchos de ellos con superficies que superaban los 1000 metros cuadrados, decorados con estatuas, frisos, columnas y ornamentación elaborada. Si asumimos jornadas de trabajo de 10 horas, estamos hablando de millones de horas hombre de trabajo especializado. La cantidad de artesanos expertos necesarios para tallar la ornamentación de un solo edificio requeriría meses de trabajo. Multiplicado por 200 edificios, los números simplemente no funcionan dentro del marco temporal documentado. Pero lo más revelador está en las fotografías. Cuando examinamos las imágenes históricas de estas exposiciones con ojos críticos, vemos detalles que contradicen la narrativa oficial. Las paredes no muestran la superficie lisa y artificial del yeso moldeado, muestran la textura irregular de bloques de piedra real. Las sombras en las columnas revelan profundidad estructural genuina, no la delgadez de fachadas temporales. Las ventanas tienen marcos de piedra tallada con grosor y peso visible. Los techos no son simples cubiertas temporales sino estructuras elaboradas con vigas y soportes que solo tendrían sentido en construcciones permanentes. Los sistemas de iluminación de estas exposiciones son particularmente reveladores. La exposición de Chicago fue la primera en ser completamente iluminada por electricidad, con más de 120.000 lámparas incandescentes alimentadas por generadores masivos. Nos dicen que toda esta infraestructura eléctrica fue instalada específicamente para el evento de 6 meses. Miles de kilómetros de cableado,
sistemas de distribución complejos, paneles de control centralizados, todo para iluminar edificios que supuestamente serían demolidos. ¿Realmente vamos a creer que se invirtió este esfuerzo técnico y financiero en infraestructura temporal? Las exposiciones no solo presentaban edificios, presentaban tecnologías que supuestamente estaban en sus primeras etapas de desarrollo. Sistemas de aire acondicionado que enfriaban palacios enteros, ascensores hidráulicos que transportaban visitantes entre pisos, sistemas de plomería que suministraban agua corriente a cientos de fuentes ornamentales. Estas no eran demostraciones experimentales sino instalaciones completamente funcionales a escala masiva. La brecha entre la teoría tecnológica y la implementación práctica había sido aparentemente cerrada sin el periodo de desarrollo gradual que caracteriza toda innovación real. Ahora, consideremos una posibilidad alternativa que explicaría todas estas anomalías. ¿Y si estos edificios ya existían? ¿Y si las exposiciones universales no eran construcciones nuevas sino eventos de limpieza, restauración y presentación de arquitectura tartárica que había sobrevivido al mudflood? Los organizadores habrían excavado estos edificios del sedimento, restaurado sus sistemas de energía libre para producir la iluminación espectacular y los habrían presentado al público como logros modernos. Después de las exposiciones, los edificios que contenían demasiada evidencia de tecnología antigua serían demolidos, mientras que algunos selectos serían mantenidos y recontextualizados con nuevas historias de origen. Esta teoría explicaría por qué las exposiciones siempre se ubicaban en lugares donde había evidencia de arquitectura antigua enterrada. Chicago, antes de la exposición de 1893, había experimentado el gran incendio de 1871 que supuestamente destruyó gran parte de la ciudad. Pero las fotografías del incendio muestran edificios de piedra sólida que permanecieron en pie. ¿Y si el incendio fue en realidad parte del proceso de limpieza, eliminando estructuras de madera posteriores para revelar la arquitectura tartárica de piedra que estaba debajo o parcialmente enterrada? Los planos de las exposiciones muestran otro detalle intrigante. Los edificios no estaban distribuidos aleatoriamente sino que seguían patrones geométricos precisos. Ejes de simetría perfectos, relaciones proporcionales entre estructuras, alineaciones con puntos cardinales y características geográficas. Este nivel de planificación urbana es característico de civilizaciones antiguas que diseñaban ciudades según principios sagrados de geometría. No es el tipo de layout que esperaríamos de una feria temporal diseñada principalmente para eficiencia de flujo de visitantes. La demolición de estos edificios después de las exposiciones siguió patrones sospechosos. Algunos fueron destruidos inmediatamente, a veces mediante incendios convenientes que estallaban justo después del cierre oficial. Otros fueron desmantelados pieza por pieza, con sus materiales supuestamente vendidos o descartados. Los registros de estos procesos de demolición son curiosamente vagos. No hay documentación detallada de a dónde fueron toneladas de mármol y piedra, ni explicaciones de por qué estructuras tan magníficas no fueron preservadas como museos permanentes o edificios gubernamentales. Algunos edificios de exposiciones sí sobrevivieron, pero con historias modificadas. El Palacio de Bellas Artes de San Francisco, que supuestamente fue construido para la Exposición Panamá-Pacífico de 1915, se afirma que fue una de las pocas estructuras hechas para ser permanentes. Pero cuando examinamos su arquitectura, vemos el mismo estilo neoclásico grandioso que caracteriza los edificios tartáricos de todo el mundo. Su cúpula rotonda, sus columnatas curvas, su ornamentación elaborada, todo sugiere una antigüedad y propósito mucho mayores que una simple exhibición de arte temporal. Las fotografías de construcción de estos edificios de exposición, cuando existen, plantean más preguntas de las que responden. Vemos estructuras ya parcialmente formadas emergiendo del suelo, no siendo construidas desde cimientos vacíos. Vemos trabajadores limpiando y restaurando más que construyendo desde cero. Vemos equipos excavando alrededor de edificios, no levantando muros nuevos. Es como si estuviéramos presenciando un proceso arqueológico al revés, en lugar de descubrir cuidadosamente y preservar el pasado, estaban descubriéndolo rápidamente para presentarlo como el presente.
La velocidad de las demoliciones post-exposición es particularmente sospechosa. Estructuras que supuestamente tomaron años en construir fueron reducidas a escombros en semanas. No hubo el tipo de salvamento cuidadoso que esperaríamos si estos edificios fueran creaciones modernas valiosas. Fue una destrucción sistemática y apresurada, como si el objetivo fuera eliminar evidencia antes de que demasiadas personas comenzaran a hacer las preguntas correctas. Los espectadores que habían caminado por esos palacios de mármol un mes antes regresaban para encontrar solo campos vacíos, como si todo hubiera sido un sueño colectivo. Existe también el aspecto psicológico de estas exposiciones. Atrajeron a millones de personas que nunca habían visto arquitectura tan grandiosa. Para la mayoría de los visitantes del siglo XIX, acostumbrados a construcciones modestas de madera o ladrillo, estos palacios de mármol debieron parecer casi divinos en su perfección. Al presentarlos como logros modernos de la civilización industrial, los organizadores implantaban una narrativa de progreso. La humanidad estaba alcanzando nuevas alturas de capacidad constructiva. La demolición posterior servía a otro propósito psicológico. Si estos edificios podían ser creados y destruidos tan casualmente, entonces no eran tan especiales después de todo. Pero para aquellos que prestaban atención, que tomaban fotografías y hacían preguntas incómodas, las exposiciones revelaban más de lo que pretendían ocultar. Mostraban que la capacidad de crear arquitectura monumental no estaba perdida ni era nueva, sino que había sido heredada. Los edificios que se presentaban como el futuro brillante de la humanidad eran en realidad ecos de un pasado que alguien estaba trabajando muy duro para borrar. Cada exposición universal era simultáneamente una revelación y un encubrimiento, un momento donde el pasado tartárico emergía brevemente a la luz antes de ser empujado de vuelta a la oscuridad del olvido oficial. Entre 1850 y 1929, más de 200.000 niños fueron transportados desde las ciudades del este de Estados Unidos hacia el oeste y el medio oeste en lo que la historia oficial llama el movimiento de trenes de huérfanos. Nos cuentan una narrativa reconfortante, organizaciones benévolas rescatando niños abandonados de las calles de Nueva York para darles nuevas vidas con familias adoptivas en zonas rurales. Pero cuando examinamos los registros, cuando escuchamos los testimonios de aquellos que vivieron esta experiencia, cuando consideramos la escala masiva del fenómeno, emerge una historia mucho más oscura y desconcertante. Los niños llegaban en trenes que se detenían en pueblos pequeños a lo largo de las rutas ferroviarias. Eran alineados en plataformas como mercancía, inspeccionados por potenciales adoptantes que examinaban sus dientes, palpaban sus músculos, evaluaban su capacidad para trabajo físico. Los hermanos eran separados sin ceremonia ni explicación. Los nombres eran cambiados a voluntad de las nuevas familias. Y lo más inquietante de todo, la gran mayoría de estos niños no tenían registros de nacimiento, certificados de identidad, ni historias verificables de sus orígenes. Era como si hubieran aparecido de la nada. Los organizadores de estos trenes, principalmente la Sociedad de Ayuda a los Niños fundada por Charles Loring Grace, afirmaban estar salvando niños de la pobreza urbana extrema. Describían las calles de Nueva York como repletas de decenas de miles de niños abandonados, vagando sin familia ni hogar. Pero esta narrativa tiene fisuras significativas cuando la confrontamos con los registros demográficos de la época. La población de Nueva York en 1850 no podría sostener matemáticamente la producción de tantos huérfanos sin que hubiera ocurrido una catástrofe de proporciones masivas que eliminara generaciones enteras de padres. ¿Y si estos niños no eran huérfanos de la pobreza urbana sino sobrevivientes de algo mucho más grande? ¿Y si eran los hijos de la civilización tartárica, niños que habían perdido a sus padres no por abandono sino por el cataclismo del Mudflood? Esta posibilidad explicaría la ausencia sistemática de registros de identidad. Si sus ciudades de origen habían sido sepultadas, si los archivos civiles habían sido destruidos, si las estructuras sociales completas habían colapsado, estos niños serían literalmente huérfanos de la historia misma, desconectados de cualquier pasado verificable. Los testimonios de los propios niños de los trenes contienen pistas que la narrativa oficial prefiere minimizar.
Muchos recordaban haber vivido en ciudades grandes y hermosas antes de llegar a Nueva York. Hablaban de edificios magníficos, de vidas relativamente prósperas, de familias que simplemente desaparecieron un día. Estos recuerdos eran descartados como fantasías infantiles o recuerdos confusos. Pero cuando los examinamos a través de la lente de la teoría tartárica, cobran un significado diferente. Estos niños podrían estar recordando fragmentos de una civilización borrada, destellos de un mundo que la historia oficial insiste en que nunca existió. El fenómeno no se limitó a Estados Unidos. Europa experimentó movimientos similares de masas de niños huérfanos durante el mismo periodo. Gran Bretaña envió más de 100.000 niños a Australia, Canadá y otras colonias entre 1860 y 1970 en programas de migración infantil. Los registros de estos programas muestran el mismo patrón desconcertante: niños sin familias conocidas, sin historias verificables, siendo redistribuidos sistemáticamente por todo el mundo anglófono. Es como si existiera un esfuerzo coordinado globalmente para dispersar una generación completa de niños lejos de sus orígenes. La cronología de estos movimientos de niños coincide perfectamente con el periodo posterior al Mudflood que exploramos en capítulos anteriores. Si aceptamos que una catástrofe global sepultó ciudades enteras en las primeras décadas del siglo XIX, entonces la siguiente generación de niños habría quedado huérfana en números masivos. Las instituciones que los recolectaban no estaban rescatándolos de la pobreza, estaban procesando a los sobrevivientes de un colapso civilizacional, borrando sus identidades anteriores y reprogramándolos culturalmente para que se integraran en la nueva narrativa histórica que estaba siendo construida. Consideremos lo que significa reprogramar culturalmente a una generación entera. Los niños son maleables, sus memorias son flexibles, sus identidades están en formación. Al separarlos de cualquier conexión con su pasado, al cambiar sus nombres, al dispersarlos geográficamente lejos de sus lugares de origen, al colocarlos en familias que les enseñarían nuevas historias de quiénes eran y de dónde venían, los organizadores de estos programas estaban efectivamente realizando un borrado cultural a escala industrial. En una sola generación, los recuerdos de Tartaria podrían ser eliminados de la conciencia colectiva. Las familias que adoptaban estos niños raramente recibían información sobre sus orígenes. Se les decía que los niños eran huérfanos de las calles, nada más. No había registros médicos, no había historias familiares, no había conexión con el pasado. Los niños llegaban como pizarras en blanco listas para ser reescritas. Esta ausencia sistemática de documentación no es un descuido burocrático, es demasiado consistente, demasiado universal para ser accidental. Sugiere una política deliberada de desconexión, un esfuerzo consciente por asegurar que estos niños nunca pudieran rastrear sus verdaderos orígenes. Los testimonios de los niños de los trenes que sobrevivieron hasta el siglo XX y fueron entrevistados revelan traumas profundos. Hablaban de la sensación de haber perdido no solo a sus familias sino su identidad misma. Muchos pasaron sus vidas buscando hermanos de los que habían sido separados, tratando de reconstruir fragmentos de sus primeros años. La mayoría nunca encontró respuestas. Sus búsquedas terminaban en archivos vacíos, registros inexistentes, o pistas que conducían a callejones sin salida. Era como si sus vidas anteriores hubieran sido borradas tan completamente que no quedaba rastro alguno. Existe también el misterio de por qué estos programas eran necesarios en primer lugar. La narrativa oficial sostiene que las ciudades estaban sobrepobladas de huérfanos debido a la pobreza industrial. Pero Estados Unidos en 1850 era una nación en expansión con abundancia de tierra y recursos. Las tasas de mortalidad infantil eran altas, sí, pero no explicarían la generación de 200.000 huérfanos en un periodo de 75 años. Algo más estaba sucediendo, algo que produjo una generación entera de niños desconectados de estructuras familiares normales. La educación que estos niños recibían en sus nuevos hogares es otro aspecto revelador. Se enfatizaba fuertemente la asimilación a valores americanos específicos, casi como un adoctrinamiento. Se les enseñaba a olvidar, a no hacer preguntas sobre sus orígenes, a aceptar sus nuevas identidades sin cuestionamiento.
Los psicólogos modernos reconocerían esto como una forma de condicionamiento traumático, pero en el siglo XIX era presentado como caridad cristiana. Estaban siendo salvados, se les decía, de vidas de miseria en las calles. Que el precio de esta salvación fuera la pérdida total de su identidad original era simplemente el costo necesario. Las fotografías de los niños de los trenes que sobreviven en archivos históricos muestran rostros que parecen mucho más viejos de lo que sus edades registradas indicarían. Hay una cualidad en sus ojos, una gravedad que no esperaríamos en niños supuestamente rescatados de la pobreza urbana. Son los ojos de quienes han presenciado algo terrible, de quienes han perdido mucho más que sus circunstancias materiales. Son los ojos de una generación que vio colapsar su mundo y luego fue obligada a fingir que ese mundo nunca existió. Los defensores contemporáneos de estos programas los presentan como esfuerzos humanitarios bien intencionados, productos de su tiempo con todas sus imperfecciones pero fundamentalmente benévolos. Y quizás en el nivel individual, muchos de los trabajadores y familias adoptivas creían genuinamente que estaban ayudando. Pero cuando observamos el sistema en su totalidad, cuando consideramos su coordinación a través de continentes, cuando notamos su sincronización con otros eventos de borrado histórico, emerge un patrón que sugiere un propósito más siniestro. Estos programas no eran caridad, eran limpieza cultural. La pregunta que debemos hacernos es profundamente perturbadora: ¿cuántos de nosotros descendemos de estos niños sin pasado? ¿Cuántas familias modernas, cuando rastrean sus árboles genealógicos hacia atrás, encuentran vacíos inexplicables en el siglo XIX? ¿Cuántos ancestros aparecen en los registros sin historias de origen claras, sin conexiones familiares previas documentadas? Si los trenes de huérfanos fueron realmente un proyecto de reprogramación cultural masiva, entonces millones de personas vivas hoy podrían ser descendientes de tartarianos, completamente inconscientes de su verdadero legado. Los niños de los trenes fueron las últimas voces vivas de Tartaria, y fueron sistemáticamente silenciados. Sus memorias fueron descartadas, sus identidades fueron reescritas, sus conexiones con el pasado fueron cortadas. Para cuando crecieron y tuvieron sus propios hijos, la narrativa oficial ya estaba firmemente establecida. Tartaria nunca existió. Los mapas antiguos estaban equivocados. Los edificios magníficos eran nuevos. El Mudflood era imaginación. Y ellos, los niños sin pasado, habían sido siempre simplemente huérfanos de la pobreza urbana, nada más. La mentira se había convertido en su realidad, y a través de ellos, en la nuestra. El tiempo es la narrativa más fundamental de nuestra existencia. Es la línea invisible sobre la cual organizamos todos los eventos de la historia humana, el marco de referencia que nos dice que vino antes y que vino después. Pero ¿qué pasaría si esa línea hubiera sido manipulada? ¿Qué pasaría si los años que creemos que han transcurrido no corresponden a la realidad? ¿Y si la cronología misma fuera una construcción diseñada para ocultar verdades incómodas sobre nuestro pasado? Estas preguntas nos llevan a uno de los aspectos más perturbadores de la teoría tartárica, la posibilidad de que nuestra línea temporal haya sido alterada deliberadamente. Comencemos con un evento histórico indiscutible, la adopción del calendario gregoriano. En octubre de 1582, el Papa Gregorio XIII decretó que 10 días desaparecerían del calendario. El jueves de octubre sería seguido inmediatamente por el viernes 15 de octubre. La justificación oficial era corregir el desfase acumulado entre el calendario juliano y el año solar real. Pero la implementación de este cambio fue mucho más compleja y conflictiva de lo que la historia simplificada nos cuenta. No todos los países adoptaron el nuevo calendario simultáneamente, algunos esperaron siglos para hacer el cambio, creando periodos de confusión cronológica masiva. Rusia, significativamente, no adoptó el calendario gregoriano hasta 1918, después de la Revolución Bolchevique. Esto significa que durante más de 300 años, Rusia operaba en una línea temporal diferente al resto de Europa occidental. Para cuando Rusia hizo el cambio, la diferencia había crecido a 13 días.
Eventos históricos rusos tienen dos fechas oficiales, una según el calendario juliano antiguo y otra según el gregoriano nuevo. Esta duplicidad cronológica crea confusión, pero también plantea una pregunta inquietante: ¿cuántos otros ajustes al tiempo han sido implementados bajo el pretexto de corrección calendárica? Existe una teoría aún más radical propuesta por investigadores cronológicos alternativos, la hipótesis de los años fantasma. El matemático ruso Anatoly Fomenko y otros han argumentado que se añadieron siglos completos ficticios a nuestra cronología oficial durante la Edad Media. Según esta teoría, el periodo que va desde aproximadamente el año 600 hasta el 900 de nuestra era actual simplemente no existió. Esos 300 años fueron fabricados por cronistas posteriores, duplicando eventos reales y separándolos artificialmente en el tiempo para crear una historia más larga y aparentemente más gloriosa para ciertas instituciones y linajes. La evidencia que citan estos investigadores es inquietante en su abundancia. Señalan la extraña falta de desarrollo arquitectónico durante estos siglos supuestamente existentes. Los edificios del siglo VII son prácticamente indistinguibles de los del siglo X en estilo y técnica constructiva. No hay evolución gradual visible, no hay experimentación arquitectónica característica de periodos de desarrollo real. Es como si el tiempo se hubiera congelado durante 300 años, o más precisamente, como si esos años nunca hubieran existido y la arquitectura del siglo VII hubiera saltado directamente al siglo X sin transición. Los documentos históricos de este periodo también muestran anomalías. Hay una escasez sospechosa de artefactos arqueológicos fechables con certeza en estos siglos. Los manuscritos que supuestamente datan de esta época a menudo muestran evidencia de haber sido producidos mucho más tarde y retrodatados. Las técnicas de datación por carbono 14, cuando se aplican sin el sesgo de fechas históricas preexistentes, frecuentemente producen resultados que contradicen la cronología oficial, pero estos resultados son descartados como anomalías o contaminación de las muestras. La pregunta crucial es, ¿por qué alguien añadiría siglos fantasma a la historia? La respuesta propuesta por los investigadores cronológicos alternativos se relaciona directamente con la legitimidad institucional. La Iglesia Católica, los imperios europeos, las dinastías aristocráticas, todas estas instituciones derivan su autoridad parcialmente de su antigüedad. Una iglesia que existe desde hace 1600 años tiene más peso espiritual que una de 600 años. Una dinastía que puede rastrear su linaje a través de 30 generaciones es más impresionante que una de solo 15 generaciones. Al expandir artificialmente la cronología, estas instituciones aumentaban su prestigio y legitimidad. Pero en el contexto de la teoría tartárica, esta manipulación temporal adquiere otro propósito siniestro. Si necesitas ocultar una civilización avanzada que existía recientemente, una de las formas más efectivas es empujar los eventos hacia atrás en el tiempo, creando una distancia cronológica artificial. Tartaria no colapsó hace apenas 200 años, nos dicen que cualquier cosa similar ocurrió hace 1000 años o más, en la brumosa distancia de la historia medieval donde los detalles son vagos y la verificación es imposible. Al expandir el tiempo entre nosotros y eventos históricos reales, los manipuladores de la cronología crean espacio psicológico para el olvido. Las inconsistencias en la datación de edificios históricos apoyan esta teoría. Hay catedrales europeas que oficialmente tomaron 200 o 300 años en construirse, con trabajos interrumpidos y reiniciados múltiples veces a través de generaciones. Pero cuando arquitectos e ingenieros modernos examinan estas estructuras, la continuidad de estilo, la uniformidad de técnicas constructivas y la coherencia del diseño sugieren que fueron completadas en periodos mucho más cortos. La cronología extendida de su construcción podría ser una fabricación para hacerlas parecer más antiguas y distribuir su creación a través de múltiples generaciones, oscureciendo el hecho de que fueron construidas rápidamente por una civilización tecnológicamente avanzada. Los eclipses solares y lunares ofrecen una forma potencialmente independiente de verificar cronologías, ya que pueden ser calculados astronómicamente hacia atrás en el tiempo. Pero aquí también encontramos problemas.
Los registros históricos de eclipses a menudo no coinciden con los cálculos astronómicos cuando usamos las cronologías oficiales. Los historiadores típicamente asumen que los registros históricos están equivocados o malinterpretados. Pero ¿y si la cronología es lo que está mal? Cuando los investigadores alternativos recalculan las líneas temporales para hacer que los eclipses históricos coincidan con los cálculos astronómicos, a menudo encuentran que la historia necesita ser comprimida en varios siglos. La adopción de sistemas de numeración de años también tiene aspectos sospechosos. El sistema Anno Domini, contando años desde el supuesto nacimiento de Cristo, no se volvió estándar hasta relativamente tarde en la historia europea. Durante siglos, diferentes regiones usaban diferentes sistemas, años desde la fundación de Roma, años del reinado del monarca actual, años desde eventos religiosos locales significativos. Esta Babel cronológica habría hecho extremadamente fácil manipular las líneas temporales durante la transición a un sistema estandarizado. Los eventos podían ser movidos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo con relativa facilidad durante la consolidación calendárica. Los mapas históricos que discutimos en el primer capítulo toman un nuevo significado en este contexto. Tartaria aparece en mapas que supuestamente datan del siglo XVIII, pero si la cronología ha sido extendida artificialmente, esos mapas podrían ser mucho más recientes de lo que se afirma. El colapso de Tartaria podría haber ocurrido no hace 2 o 3 siglos, sino apenas hace 1. Esta posibilidad explicaría por qué hay tan poca información detallada sobre la civilización. No ha pasado suficiente tiempo para que los registros se pierdan naturalmente. Han sido activamente suprimidos porque los eventos están demasiado cerca de nosotros, demasiado dentro de la memoria viviente. Las genealogías familiares de la aristocracia europea muestran otra anomalía cronológica. Cuando investigadores las examinan críticamente, encuentran duplicaciones sospechosas. El mismo individuo aparece 2 veces en diferentes periodos con nombres ligeramente variados, o eventos idénticos son atribuidos a diferentes generaciones. Esto sugiere que los árboles genealógicos fueron artificialmente extendidos, duplicando generaciones para crear linajes que parecieran más antiguos y por lo tanto más legítimos. Si las familias nobles falsificaban sus cronologías personales, ¿cuánto más fácil sería falsificar la cronología de civilizaciones enteras? El control del tiempo es el control último. Quien controla el calendario controla la narrativa de causa y efecto, controla qué eventos parecen antiguos y por lo tanto irrelevantes versus cuáles parecen recientes y urgentes. Al manipular nuestra percepción del tiempo, los arquitectos de la historia oficial podían hacer que Tartaria pareciera una antigüedad distante en lugar del pasado reciente que realmente era. Podían crear espacio cronológico para insertar narrativas de progreso gradual en lugar de admitir un colapso catastrófico de civilización avanzada. Podían hacernos olvidar haciendo que el pasado pareciera más lejano de lo que realmente está. Cuando consideramos que nuestro sistema de datación completo podría estar construido sobre fundamentos manipulados, cada fecha histórica se vuelve sospechosa. ¿Realmente estamos en el año 2026 desde el nacimiento de Cristo? ¿O estamos en un año diferente, después de que siglos fantasma fueran añadidos o sustraídos para servir agendas ocultas? La respuesta importa menos que la realización de que el tiempo mismo, esa dimensión que consideramos más objetiva y medible, puede ser una construcción tan maleable como cualquier otra narrativa histórica. Y si el tiempo ha sido manipulado, entonces todo lo que creemos saber sobre cuándo ocurrieron los eventos, incluido el auge y caída de Tartaria, necesita ser reexaminado desde cero. La historia oficial nos presenta las guerras como conflictos inevitables surgidos de tensiones políticas, ambiciones territoriales y choques ideológicos. Nos enseñan que la destrucción masiva de ciudades durante estos conflictos fue lamentable pero necesaria, daño colateral en la búsqueda de objetivos militares legítimos. Pero cuando examinamos los patrones de destrucción en los siglos XIX y XX, cuando analizamos qué edificios fueron bombardeados y cuáles fueron preservados, cuando consideramos la selectividad casi quirúrgica de ciertos ataques, emerge una posibilidad perturbadora. Algunas de estas guerras podrían haber servido como pretextos para la eliminación sistemática del legado arquitectónico tartárico.
Comencemos con los grandes incendios urbanos del siglo XIX, eventos que precedieron a las guerras mundiales pero establecieron un patrón de destrucción sospechoso. El gran incendio de Chicago en 1871 supuestamente destruyó más de 17.000 edificios en 36 horas. La narrativa oficial culpa a una vaca de la señora O'Leary pateando una lámpara en un granero. Esta explicación casi cómica ha sido repetida durante más de un siglo, pero colapsa bajo escrutinio. ¿Cómo pudo un incendio que comenzó en una estructura de madera expandirse tan rápidamente como para destruir edificios masivos de piedra y ladrillo diseñados específicamente para resistir fuego? Las fotografías posteriores al incendio de Chicago muestran algo extraordinario. Estructuras de piedra están en pie, sus muros exteriores intactos, pero sus interiores completamente vaciados. Este patrón de daño es más consistente con incendios de altísima temperatura iniciados deliberadamente en múltiples puntos simultáneos que con un incendio natural que se expande desde una fuente única. Los edificios de piedra tartáricos, con sus sistemas de energía libre potencialmente aún funcionales, habrían sido objetivos prioritarios para eliminación. El incendio habría proporcionado la cobertura perfecta para destrucción selectiva mientras se culpaba a causas naturales y accidentales. El mismo año, 1871, vio grandes incendios simultáneos en múltiples ciudades americanas. Pestigo en Wisconsin experimentó el incendio forestal más mortífero en la historia registrada de Estados Unidos el mismo día que el incendio de Chicago. Michigan sufrió incendios masivos que destruyeron pueblos enteros. La probabilidad de que estos eventos fueran coincidencias naturales independientes es astronómicamente baja. Algo más estaba ocurriendo, algo que requería la destrucción simultánea de áreas urbanas extensas en una región geográfica específica que, no coincidentemente, había sido parte de las rutas comerciales tartáricas que conectaban el interior de América del Norte. Los incendios continuaron con regularidad sospechosa. San Francisco en 1906 después del terremoto, cuando los incendios posteriores causaron más destrucción que el temblor mismo. Boston en 1872. Seattle en 1889. Baltimore en 1900. Cada vez, la narrativa era similar, accidentes desafortunados que se salieron de control. Pero cada vez, los edificios más antiguos y elaborados, aquellos con características arquitectónicas que no encajaban en las narrativas de construcción oficial, eran los más completamente destruidos. Los edificios más nuevos y simples tendían a sobrevivir o sufrir daño menor. Luego llegaron las guerras mundiales, y con ellas, oportunidades sin precedentes para destrucción masiva bajo pretexto militar. La Primera Guerra Mundial devastó ciudades europeas enteras. Pero examinemos los objetivos de bombardeo con mayor atención. ¿Por qué fue bombardeada tan intensamente Dresde en 1945 cuando la guerra ya estaba efectivamente ganada? La ciudad no tenía importancia militar significativa. No era un centro industrial importante ni un nodo logístico crítico. Pero era una joya arquitectónica, llena de edificios barrocos y neoclásicos del tipo que asociamos con la arquitectura tartárica. Los bombardeos incendiarios aliados la redujeron a escombros en una sola noche. Los bombardeos de Dresden crearon tormentas de fuego tan intensas que literalmente vaporizaron a personas, dejando solo sombras quemadas en las aceras. Este nivel de destrucción va más allá de cualquier necesidad militar racional. Fue un borrado, una eliminación tan completa que apenas quedaron edificios en pie para testimoniar cómo había sido la ciudad antes. Y Dresde no fue única. Múltiples ciudades alemanas con arquitectura histórica significativa fueron sometidas a bombardeos similares desproporcionados respecto a su valor estratégico militar. Colonia, Hamburgo, Berlín, todas centros de arquitectura elaborada, todas bombardeadas hasta la casi inexistencia. Pero no fueron solo los aliados. Los nazis también participaron en esta destrucción selectiva. Su bombardeo del Blitz sobre Londres no se concentró en los muelles militares ni en las fábricas de armamento. Los ataques más intensos cayeron sobre el centro histórico de la ciudad, sobre áreas con arquitectura del siglo XVIII y XIX.
La Catedral de San Pablo sobrevivió milagrosamente, icónica en fotografías rodeada de ruinas humeantes. Pero docenas de iglesias históricas más pequeñas, edificios gubernamentales antiguos y estructuras institucionales fueron destruidos. ¿Casualidad o selección deliberada? En el frente oriental, ciudades enteras fueron borradas del mapa. San Petersburgo, esa ciudad que había sido tan central en nuestras discusiones previas sobre arquitectura tartárica, fue sitiada durante 900 días. El asedio causó más de 1 millón de muertes y daño arquitectónico masivo. Stalingrado fue reducida a escombros hasta el punto de que era irreconocible. Pero observemos qué edificios fueron reconstruidos después de la guerra y cuáles fueron simplemente demolidos o abandonados. Los edificios más antiguos, aquellos con características arquitectónicas elaboradas e inexplicables, tendieron a no ser reconstruidos. Fueron reemplazados por arquitectura soviética brutalmente funcional que no contenía ningún misterio. La reconstrucción de posguerra completó lo que las bombas comenzaron. En toda Europa, decisiones fueron tomadas sobre qué preservar y qué eliminar permanentemente. Los edificios dañados que contenían tecnologías arquitectónicas sospechosas, sistemas de distribución de energía inexplicables, o diseños que no encajaban en narrativas históricas oficiales fueron demolidos en lugar de reparados. Se citaban razones de seguridad estructural, pero edificios igualmente dañados sin estas características problemáticas fueron cuidadosamente restaurados. La guerra había proporcionado el pretexto, la reconstrucción completaba el encubrimiento. Japón ofrece otro caso de estudio inquietante. Los bombardeos incendiarios de Tokio en 1945 mataron a más personas que cualquiera de las bombas atómicas. La ciudad fue sistemáticamente quemada distrito por distrito. Pero Japón tenía templos y palacios antiguos con características arquitectónicas extraordinarias, sistemas de construcción antisísmicos que desafían la ingeniería moderna, madera que parece no envejecer, proporciones basadas en matemáticas avanzadas. Muchas de estas estructuras fueron destruidas no durante la guerra sino durante la modernización posterior, demolidas oficialmente para dar paso al desarrollo urbano. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki añaden otra dimensión a esta narrativa. Más allá del horror humanitario incuestionable, hay que preguntarse, ¿por qué estas ciudades específicamente? Las justificaciones militares oficiales son débiles cuando se examinan. Pero ambas ciudades tenían significativa arquitectura histórica. La destrucción nuclear no solo eliminó edificios, alteró fundamentalmente la tierra misma, contaminándola radiactivamente y haciendo imposible cualquier excavación arqueológica futura que pudiera revelar capas de civilización enterradas. Fue una esterilización no solo del presente sino de cualquier acceso al pasado. Los archivos y bibliotecas fueron objetivos específicos durante estas guerras. La biblioteca de Lovaina en Bélgica fue quemada intencionalmente durante la Primera Guerra Mundial, destruyendo 300.000 volúmenes irreemplazables. Durante la Segunda Guerra Mundial, bibliotecas, museos y archivos en toda Europa fueron bombardeados o saqueados. Millones de documentos históricos, mapas, registros y manuscritos fueron destruidos. Oficialmente, esto era vandalismo de guerra o daño colateral. Pero ¿y si era eliminación de evidencia documental que contradecía narrativas históricas oficiales sobre Tartaria y civilizaciones previas? Las guerras también proporcionaron razones para confiscar y centralizar documentos históricos. Bajo pretexto de seguridad nacional, gobiernos recolectaron archivos privados, documentos de familias aristocráticas, registros de sociedades secretas y cofradías. Una vez centralizados, estos documentos podían ser clasificados, editados o simplemente destruidos sin que el público jamás supiera qué contenían. Lo que emergió después de la guerra como historia oficial había sido cuidadosamente curado, con narrativas inconvenientes eliminadas. La Guerra Fría que siguió a la Segunda Guerra Mundial creó décadas adicionales de secretismo y compartimentalización. Investigación histórica genuina fue obstaculizada por clasificaciones de seguridad. Sitios arqueológicos en regiones estratégicas fueron cerrados al acceso civil bajo pretextos militares.
Lo que se excavaba en estas áreas, qué edificios antiguos fueron encontrados, qué tecnologías fueron descubiertas, todo permanece clasificado. La división del mundo en esferas de influencia capitalista y comunista aseguró que la información histórica controvertida pudiera ser suprimida simultáneamente en ambos lados de la cortina de hierro. Cuando miramos retrospectivamente el siglo de 1850 a 1950, vemos un periodo de destrucción sin precedentes de arquitectura histórica y documentación. La escala es tan vasta que parece imposible que fuera coordinada. Pero los patrones son demasiado consistentes para ser completamente accidentales. Los edificios destruidos, los documentos quemados, las ciudades borradas, todos comparten características comunes, eran conexiones con un pasado que alguien necesitaba mantener oculto. Las guerras proporcionaron la cobertura perfecta, el caos necesario, el pretexto aceptable para el mayor proyecto de destrucción de evidencia histórica jamás emprendido. Y cuando el humo se disipó, Tartaria había sido borrada no solo de los mapas sino del paisaje físico mismo. Hay un fenómeno peculiar que caracteriza la respuesta académica a la teoría tartárica, no es refutación sino silencio. Miles de investigadores independientes han compilado evidencia fotográfica, cartográfica, arquitectónica y documental durante la última década. Han creado presentaciones exhaustivas, han señalado anomalías específicas en la narrativa histórica oficial, han planteado preguntas legítimas que merecen respuestas serias. Y sin embargo, la comunidad académica histórica simplemente no responde. No hay debates públicos, no hay artículos académicos desmintiendo punto por punto las afirmaciones, no hay esfuerzos serios por explicar las anomalías identificadas. Solo silencio, interrumpido ocasionalmente por desestimaciones vagas de teoría conspirativa sin abordar la evidencia real. Este silencio es revelador porque no es el comportamiento típico de la academia frente a teorías alternativas. Cuando surgen hipótesis científicas controvertidas, los expertos normalmente se apresuran a publicar refutaciones detalladas. Cuando aparecen interpretaciones históricas revisionistas, los historiadores escriben respuestas elaboradas defendiendo la ortodoxia con evidencia y argumentación. La ausencia de este compromiso con la teoría tartárica sugiere algo más profundo que simple desprecio académico. Sugiere incomodidad, quizás incluso miedo a lo que un examen honesto podría revelar. Consideremos que está en juego si la teoría tartárica fuera validada aunque sea parcialmente. La historia como disciplina académica perdería su autoridad fundamental. Cada libro de texto tendría que ser reescrito. Cada cronología establecida necesitaría revisión. Las carreras de miles de historiadores, construidas sobre interpretaciones de periodos históricos específicos, quedarían obsoletas instantáneamente. Las instituciones académicas que han enseñado la historia oficial durante siglos tendrían que admitir que han estado perpetuando, en el mejor de los casos, inexactitudes masivas y en el peor, mentiras deliberadas. El costo reputacional sería catastrófico. Pero las implicaciones van mucho más allá de la academia. Los gobiernos nacionales derivan legitimidad de narrativas históricas específicas. Rusia es heredera de ciertos territorios porque la historia dice que siempre fueron rusos. China tiene derechos históricos sobre regiones porque la narrativa oficial establece presencia china antigua. Estados Unidos justifica su existencia a través de una historia fundacional particular. Si admitimos que un imperio masivo llamado Tartaria existió recientemente en todos estos territorios, las reclamaciones territoriales modernas se vuelven problemáticas. Las fronteras nacionales podrían ser cuestionadas. Los tratados históricos podrían necesitar reinterpretación. Las instituciones religiosas también tienen mucho que perder. La cronología cristiana, la expansión del Islam, el desarrollo del budismo, todas estas narrativas religiosas están entrelazadas con la cronología histórica oficial. Si esa cronología es falsa, si siglos fueron añadidos o sustraídos, entonces las historias de estas religiones necesitan ser reexaminadas. Las afirmaciones de antigüedad que otorgan autoridad espiritual se debilitan. Los eventos milagrosos fechados en periodos específicos podrían ser relocalizados temporalmente, cambiando sus contextos e interpretaciones.
El edificio completo de la teología histórica se tambalearía. El sistema económico moderno está construido sobre control de recursos energéticos. Petróleo, gas natural, carbón, electricidad nuclear, toda nuestra civilización industrial depende de fuentes de energía que pueden ser controladas, medidas y monetizadas. Si la teoría tartárica es correcta, si existió una red global de energía libre accesible a todos sin costo, entonces la justificación para el sistema energético actual colapsa. ¿Por qué deberíamos pagar por electricidad si nuestros ancestros recientes la obtenían gratuitamente del ambiente? La admisión de esta posibilidad desestabilizaría la industria más lucrativa del mundo. Los historiadores académicos operan dentro de un sistema de revisión por pares que funciona simultáneamente como control de calidad y como mecanismo de censura. Para publicar en revistas prestigiosas, los artículos deben pasar por revisión de otros historiadores establecidos. Estos revisores son guardianes de la ortodoxia. Un artículo que desafía fundamentalmente la cronología aceptada o que propone la existencia de civilizaciones borradas simplemente no pasaría revisión, sin importar cuán sólida sea su evidencia. El sistema está diseñado para preservar paradigmas existentes, no para revolucionarlos. Las universidades tienen otro incentivo estructural para mantener la narrativa oficial: financiamiento. Las instituciones académicas dependen de subvenciones gubernamentales, donaciones de élites ricas y matrículas de estudiantes. Los gobiernos no financiarán investigación que socave su legitimidad histórica. Los donantes ricos, cuyas fortunas a menudo están vinculadas a industrias energéticas, no apoyarán investigación sobre energía libre antigua. Los estudiantes y sus padres no pagarán matrículas exorbitantes para aprender historia que las instituciones educativas no respaldan oficialmente. La dependencia financiera crea conformidad ideológica. Existe también el factor de la inversión personal. Un historiador que ha dedicado 30 años de su vida a estudiar, por ejemplo, la Rusia del siglo XIX, tiene una resistencia psicológica masiva a aceptar que toda su comprensión podría estar construida sobre fundamentos falsos. Es más fácil, más seguro emocionalmente, desestimar la teoría tartárica como pseudohistoria que enfrentar la posibilidad de que décadas de trabajo propio podrían ser fundamentalmente erróneos. Esta resistencia no es malicia, es autopreservación psicológica. Los mecanismos de control narrativo en la sociedad moderna son sofisticados. No requieren conspiración activa de cada historiador individual. Requieren solo estructuras institucionales que recompensen conformidad y castiguen desviación. Los historiadores que hacen preguntas incómodas no son típicamente silenciados por amenazas directas, simplemente encuentran que sus artículos son rechazados, sus solicitudes de subvención son denegadas, sus promociones académicas son postergadas. El mensaje es claro sin necesidad de ser explícito: permanece dentro de los límites aceptables o tu carrera sufrirá. Las editoriales académicas juegan un papel crucial en este sistema de control. Publican solo trabajos que han pasado revisión por pares del tipo descrito anteriormente. Libros que desafían fundamentalmente la ortodoxia histórica no encuentran editorial académica respetable, sin importar la calidad de su investigación. Son relegados a editoriales alternativas que carecen del prestigio necesario para ser tomadas en serio por la academia. Es un sistema de circularidad perfecta: solo las ideas ya aceptadas pueden ser publicadas prestigiosamente, y solo lo publicado prestigiosamente puede ser aceptado como serio. Los medios de comunicación masiva amplían este control narrativo. Los periodistas que cubren temas históricos consultan expertos académicos establecidos. Estos expertos, operando dentro del sistema descrito anteriormente, naturalmente desestiman teorías alternativas. Los artículos periodísticos entonces presentan la teoría tartárica como pseudohistoria marginal, sin examinar realmente la evidencia. El público general, confiando en medios respetables, acepta esta caracterización sin investigación independiente. La narrativa oficial se refuerza a sí misma a través de múltiples capas institucionales. Pero hay grietas en este edificio de control narrativo.
Internet ha democratizado el acceso a documentos históricos primarios. Fotografías antiguas, mapas, artículos de periódicos del siglo XIX, todos están ahora disponibles para investigadores independientes. Ya no es necesario viajar a archivos especializados o tener credenciales académicas para acceder a evidencia histórica. Esta democratización del conocimiento permite que personas fuera del sistema académico identifiquen anomalías que historiadores profesionales han ignorado o ocultado deliberadamente. Las redes sociales y plataformas de video han creado espacios donde teorías alternativas pueden ser discutidas sin pasar por guardianes institucionales. Millones de personas ahora están expuestas a evidencia tartárica que nunca habrían encontrado en canales oficiales. La academia no puede controlar estas narrativas con los métodos tradicionales. La única respuesta es el silencio combinado con intentos de deslegitimación a través de etiquetas como teoría conspirativa o pseudociencia, esperando que estas etiquetas sean suficientes para mantener al público general alejado de examinar la evidencia realmente. La teoría tartárica representa una amenaza existencial para múltiples estructuras de poder simultáneamente. No es solo un debate histórico académico, es un cuestionamiento fundamental de cómo está organizado el poder en nuestra sociedad moderna. ¿Quién controla la energía? ¿Quién controla el territorio? ¿Quién controla el conocimiento del pasado? ¿Quién controla la narrativa del progreso humano? Todas estas preguntas están entrelazadas con la verdad o falsedad de la teoría tartárica. Y todas tienen implicaciones que van mucho más allá de la historia académica hacia el funcionamiento mismo de la civilización contemporánea. El silencio académico, entonces, no es una ausencia de respuesta. Es una respuesta calculada. Es el reconocimiento implícito de que el compromiso honesto con la evidencia tartárica podría abrir puertas que las instituciones establecidas necesitan mantener cerradas. Es más seguro ignorar, desestimar vagamente y esperar que el tema desaparezca que arriesgarse a un debate público donde la debilidad de las explicaciones oficiales para las anomalías identificadas podría quedar expuesta. El silencio protege no la verdad histórica sino las estructuras de poder construidas sobre narrativas históricas oficiales. Pero los silencios tienen una cualidad peculiar, hacen ruido propio. Cuanto más se niega la academia a abordar seriamente la teoría tartárica, más sospechosa se vuelve esa negativa. Cuanto más obvias se vuelven las anomalías para investigadores independientes, más difícil es mantener que no hay nada que explicar. El silencio que pretendía preservar la ortodoxia podría, irónicamente, ser lo que finalmente la derrumbe. Porque en la era de la información, el silencio no esconde verdades, las señala como objetivos dignos de investigación más profunda. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los mapas olvidados, los edificios imposibles, las agujas silenciosas y los niños sin pasado. Hemos caminado por las calles enterradas de ciudades sepultadas y contemplado las cenizas de bibliotecas que ardieron con demasiada conveniencia. Hemos visto cómo el tiempo mismo pudo haber sido manipulado y cómo las guerras sirvieron como pretexto para borrar lo que alguien necesitaba mantener oculto. Y ahora debemos enfrentar la pregunta más fundamental de todas: si todo esto es cierto, si Tartaria existió y fue borrada, ¿qué significa eso para nosotros aquí, ahora, en este momento presente? La respuesta no es simplemente histórica. No se trata solo de corregir registros o actualizar libros de texto. Es algo mucho más profundo, mucho más perturbador y simultáneamente más liberador. Si Tartaria existió, si dominaron la energía libre, si construyeron una civilización global avanzada que fue deliberadamente destruida y borrada de la memoria colectiva, entonces toda nuestra comprensión de lo que somos como especie necesita ser reconstruida desde los cimientos. No somos el pináculo evolutivo de la civilización humana ascendiendo gradualmente desde la barbarie primitiva. Somos amnésicos, sobrevivientes de un colapso catastrófico, viviendo en las ruinas de algo infinitamente más grandioso. Esta realización lleva consigo un duelo peculiar. Estamos lamentando la pérdida de algo que nunca supimos conscientemente que tuvimos. Es como descubrir que fuiste adoptado a los 40 años, tu identidad completa, tu sentido de herencia, todo se desestabiliza retroactivamente.
Hemos sido criados creyendo que la historia del progreso es lineal, que cada generación construye sobre las anteriores, mejorando gradualmente. Pero si hubo un reset, si la civilización colapsó y fue deliberadamente mantenida en un estado reducido, entonces no somos herederos de progreso sino sobrevivientes de catástrofe, nietos de amnesia cultural inducida. La tecnología de energía libre es quizás el aspecto más doloroso de esta pérdida. Vivimos en un mundo donde millones carecen de acceso a electricidad básica, donde las guerras se libran por petróleo, donde el calentamiento global amenaza la biosfera porque quemamos combustibles fósiles. Y todo este tiempo, si la teoría tartárica es correcta, nuestros ancestros recientes tenían acceso a energía ilimitada extraída directamente del ambiente. No era escasa, no podía ser monopolizada, no producía contaminación. Esta tecnología habría hecho imposible el control social a través de la escasez energética. Su supresión no fue un accidente histórico, fue una elección deliberada de aquellos que entendieron que el control de la energía es el control de la civilización misma. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve extrañamente esperanzadora. Porque si esta tecnología existió una vez, puede existir nuevamente. Los principios físicos no han cambiado. El éter, la resonancia electromagnética planetaria, las propiedades conductivas de la ionosfera, todo eso permanece. Los edificios con sus agujas metálicas todavía están en pie, aunque desconectados. El conocimiento fue suprimido, no destruido. Cada generación produce genios como Tesla que redescubren fragmentos. Y en la era de Internet, el conocimiento compartido se vuelve exponencialmente más difícil de suprimir. Lo que fue ocultado puede ser revelado. Lo que fue olvidado puede ser recordado. La recuperación de nuestra historia perdida no es un ejercicio académico abstracto. Tiene implicaciones revolucionarias inmediatas. Si podemos demostrar que Tartaria existió, que la cronología oficial es falsa, que la arquitectura antigua contenía tecnología funcional que nos han enseñado a no ver, entonces el monopolio institucional sobre la verdad histórica se rompe. La autoridad de gobiernos, academias, corporaciones energéticas, todas estas instituciones derivadas de narrativas históricas específicas, se desestabiliza. No es exageración decir que la validación de la teoría tartárica sería uno de los eventos más disruptivos en la historia humana moderna. Pero también hay peligros en este despertar. La verdad sobre nuestro pasado borrado podría ser tan desestabilizadora que cause colapso social si se revela demasiado rápidamente. Las personas cuyas identidades completas están construidas sobre narrativas nacionales, religiosas o ideológicas podrían experimentar crisis existenciales masivas. Los sistemas económicos basados en escasez energética artificial podrían colapsar, causando caos antes de que sistemas mejores puedan ser implementados. Hay una razón por la cual el conocimiento esotérico tradicionalmente se revela gradualmente, permitiendo que las mentes se ajusten lentamente a verdades que contradicen todo lo que han creído. Y sin embargo, el despertar está sucediendo quieras o no. Cada día, más personas descubren las anomalías. Las fotografías de edificios enterrados circulan en redes sociales. Los mapas antiguos con Tartaria dibujada claramente son compartidos millones de veces. Los videos analizando arquitectura imposible acumulan vistas masivas. La academia puede mantener su silencio, pero ese silencio se vuelve cada vez menos efectivo contra el ruido creciente de investigadores independientes haciendo preguntas que no desaparecerán. La verdad, como agua buscando grietas en una presa, encuentra formas de filtrarse. La pregunta entonces no es si la verdad sobre Tartaria será conocida ampliamente, sino cuándo y cómo. ¿Será un despertar gradual y controlado donde la información se integra lentamente en la conciencia colectiva? ¿O será una revelación súbita y caótica que derrumbe instituciones antes de que alternativas estén preparadas? Nuestra respuesta colectiva a esta información en los próximos años determinará qué camino tomamos. La responsabilidad no recae solo en aquellos que ocultan la verdad sino también en aquellos que la descubren. La verdad sin sabiduría puede ser tan destructiva como la mentira sin alternativa. Existe también la dimensión espiritual de este despertar.
Muchas tradiciones esotéricas hablan de edades cíclicas de la humanidad, de civilizaciones que ascienden y caen en patrones repetitivos. El concepto hindú de yugas, las eras del mundo en mitología nórdica, las predicciones mayas de ciclos temporales, todas estas tradiciones sugieren que la historia humana no es lineal sino cíclica. Tartaria podría ser simplemente la iteración más reciente de este ciclo, una civilización avanzada que colapsó como otras antes de ella. Si esto es cierto, entonces no estamos solo recuperando historia perdida, estamos recordando un patrón que podría ayudarnos a romper el ciclo, a finalmente evolucionar más allá de la repetición de auge, colapso y amnesia. La arquitectura que hemos heredado toma un nuevo significado bajo esta luz. No son simplemente edificios bonitos del pasado. Son máquinas dormidas, tecnología funcional esperando ser reactivada. Cada catedral con su aguja metálica, cada palacio neoclásico con sus proporciones perfectas, cada edificio institucional con sus elaborados sistemas de conductos metálicos, todos son componentes de una red energética global que podría, en teoría, ser restaurada. La infraestructura física todavía existe. Solo falta el conocimiento de cómo sintonizarla, cómo activarla, cómo integrarla en un sistema funcional nuevamente. Imagínense un futuro donde este conocimiento es recuperado. Donde edificios históricos son reconocidos como lo que realmente son y son restaurados no solo estéticamente sino funcionalmente. Donde las agujas vuelven a captar energía del éter, donde la electricidad fluye libremente sin necesidad de centrales de poder contaminantes. Donde el monopolio energético que ha definido la geopolítica durante más de un siglo simplemente se evapora porque la energía ya no es escasa. Este futuro no es ciencia ficción, es arqueología aplicada. Es simplemente recordar y reimplementar lo que nuestros ancestros recientes ya sabían. Pero también debemos considerar por qué fue suprimido en primer lugar. Si Tartaria fue deliberadamente destruida, si la energía libre fue deliberadamente ocultada, entonces existen fuerzas que consideran esta tecnología lo suficientemente peligrosa como para justificar catástrofe global para eliminarla. ¿Qué amenaza representaba realmente? ¿Era solo el control económico de las élites o había algo más profundo? Algunos investigadores sugieren que la red energética tartárica no solo proporcionaba electricidad sino que afectaba la conciencia humana, que las frecuencias electromagnéticas específicas generadas por los edificios resonantes influían en estados mentales colectivos. Si esto es cierto, entonces su supresión no fue solo sobre control energético sino sobre control mental. Estas son aguas profundas y potencialmente peligrosas. Nos acercamos a territorios donde la historia se funde con la metafísica, donde la arqueología toca lo esotérico. No todos estarán preparados para seguir estas implicaciones hasta sus conclusiones lógicas. Y eso está bien. El despertar ocurre a diferentes velocidades para diferentes personas. Algunos necesitarán ver evidencia física incontrovertible. Otros resonarán intuitivamente con estas ideas, reconociendo verdades que sus almas han sabido todo el tiempo pero que sus mentes fueron entrenadas para rechazar. Lo que sí sabemos con certeza es esto: hemos heredado un mundo construido sobre amnesia deliberada. Las instituciones que nos gobiernan, que nos educan, que controlan nuestro acceso a energía y recursos, todas dependen de que permanezcamos ignorantes de nuestro verdadero pasado. Cada mapa antiguo de Tartaria que circula online, cada fotografía de un edificio enterrado que se vuelve viral, cada video analizando arquitectura imposible, todo esto erosiona el monopolio sobre la narrativa histórica. El despertar no es un evento singular sino un proceso continuo. Ya ha comenzado. Ya somos parte de él simplemente por haber llegado hasta aquí en este viaje. Y ahora, al cerrar este capítulo final, regresamos al silencio contemplativo donde comenzamos. Hemos viajado juntos a través de territorios de la memoria colectiva que han sido deliberadamente oscurecidos. Hemos visto evidencia de una civilización borrada, de tecnologías suprimidas, de verdades ocultas. El conocimiento ahora vive en nuestras mentes. Lo que hacemos con él, cómo lo integramos en nuestra comprensión del mundo, cómo lo compartimos con otros, esas decisiones nos pertenecen. Somos los herederos de Tartaria,
nos demos cuenta conscientemente o no. Su sangre fluye en nuestras venas, sus edificios todavía se elevan en nuestras ciudades, su historia perdida espera en los márgenes de nuestra conciencia colectiva. El despertar ha comenzado. Y nada volverá a ser exactamente como era antes.